gigante suramericano es el eje central del análisis de esta noche en Ampliamente. Es la segunda economía más grande del continente americano después de Estados Unidos y el país más grande por extensión de América Latina. Por supuesto, analizaremos su sistema político de cara a las próximas elecciones municipales del 6 de octubre, elecciones que determinarán cómo se irá conduciendo el camino político hacia las presidenciales de 2026. Y conmigo en el estudio ya está el profesor Jesús Macei, politólogo y además conocedor, muy conocedor de los temas de Brasil porque fue diplomático, representó a nuestro país en el vecino país. Qué placer recibirle, profesor. Gracias, Natacha, por la invitación que me haces de nuevo. Muchos saludos a todos tus televidentes. Estamos a la orden. Gracias por acompañarnos. Fíjese, profesor, el sistema político en Brasil, un sistema federal, ¿cómo funciona la estructura política en Brasil? ¿Cuáles son los principales partidos y cómo está actualmente la política en ese país? Bueno, el sistema político brasileño es un sistema político, una república federal presidencial, aunque hubo un intento en los años 90 en un referéndum que se convocó a ver si se adoptaba el sistema parlamentario, pero fue rechazado por la población electoral en aquel entonces. Entonces es un sistema político de carácter presidencialista, federal, y hay una división de los poderes, hay tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Hay un balance de poder entre los tres, hay autonomía entre los tres poderes, y la forma como ha funcionado la democracia brasileña después que se reinstauró en 1985 es mediante un sistema de coalición que los politólogos y analistas brasileños han dado en llamar una coalición presidencial. ¿Cómo es esto? Esto es, los partidos que acceden al poder han formado coaliciones de gobierno con los 3 o 4 principales partidos políticos que resultan ganadores. En los años 80 y los 90, los hegemones de esa coalición presidencial fueron el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Liberal y otros pequeños partidos que giraron alrededor de estos dos grandes partidos. En el siglo XXI ha girado alrededor del PT, del PSDB, también, hasta que fue una fuerza política, hasta las elecciones en que quedó de segundo el doctor Neves, que fue el perdedor con Dilma Rousseff. Y hoy en día, después de la elección de Bolsonaro, los principales partidos políticos brasileños están alrededor del PL, del Partido de los Trabajadores Brasileños, el Partido Liberal y el PT, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Como lo dije anteriormente. Entonces, esos son los principales partidos políticos hoy en día. El PSDB, que fue el partido que fundó Fernando Henrique Cardoso, ha estado muy disminuido, aunque controla 2 gobernaciones del sureste del Brasil, muy importante, ¿no? Por cierto. Una de ellas es Río Grande do Sul, que sufrió este año las grandes inundaciones, ¿no? Entonces, así funciona mediante esta coalición presidencial, que es la que le da sustento al poder legislativo, y también este apoyo se traslada al Parlamento. Esta coalición también se traslada al Parlamento y así es como es aprobado las leyes y los diferentes instrumentos legislativos que van solicitando el Poder Ejecutivo en la rutina política brasileña, ¿no? Y este ha sido más o menos cómo se ha movilizado la política brasileña, sobre todo en este siglo XXI, que ha tenido 2 grandes partidos, el PT y el Partido Liberal, sobre todo el PT, que ha sido el partido que ha sido hegemón estos últimos años y que ha llegado al poder 3 veces, ¿no? 2 veces con Lula, 4 veces, 2 veces con Lula, una con Dilma Rousseff y ahorita otra vez con Lula en su tercera presidencia, ¿no? Y en esta tercera presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente actual de Brasil, que llegó a la presidencia en el año 2022, luego de su excarcelación
cómo podemos definir el ambiente y la situación política en el país, entendiendo que una vez que Lula da Silva gana las elecciones, recordemos aquel asalto al Congreso de simpatizantes del presidente Bolsonaro, lo que polarizó muchísimo y crispó el ambiente político en el país. ¿Siguen siendo esos los elementos que definen el escenario político en Brasil? Sí, la polarización existe desde que Jair Bolsonaro entró al escenario político brasileño. Fue una elección muy polarizante, con un discurso que fue dirigido a los sectores medios, blancos y de las principales centros urbanos del sureste y el suroeste del Brasil, que ahí es donde está la mayoría, está agrupado el mayor centro electoral del Brasil y es el pulmón económico, financiero y tecnológico del Brasil. Entonces ahí Bolsonaro tuvo una gran fuerza y ahí empezó la polarización que hoy en día en el gobierno de Lula ha aumentado muchísimo. Hay una gran crispación política porque hay algunos temas que han crispado la política brasileña. Hoy en día podemos hablar el tema del veto a la plataforma de comunicación X, que es una red social importante, el papel del Tribunal Supremo, que tiene un rol muy importante hoy en cuanto a una posible inhabilitación mucho más larga de Bolsonaro más allá del año 26, porque Bolsonaro tiene varias causas. Entonces, todos esos elementos han hecho crispar aún más las elecciones que se van a presentar en Brasil dentro de aproximadamente 18 o 20 días. Y en medio de ese ambiente de crispación y polarización política se llevarán a cabo estas elecciones que usted comenta el próximo 6 de octubre, que además tendrán una segunda vuelta el 27 de octubre. Y sobre estos comicios municipales que son fundamentales para medir fundamentalmente la popularidad del gobierno en funciones, vamos a hablar al regreso. Seguirá con nosotros el profesor Jesús Macei para analizar estas elecciones y también para analizar el impacto de Brasil en la región y en el mundo y por qué es tan importante su política doméstica en toda esta ecuación. Hacemos una pausa y ya regresamos.